Vamos a empezar para que no se nos vaya muy largo la jornada. Muchas gracias a los que están conectados por Zoom y a quienes están aquí presencial. Simplemente voy a dar la apertura para poner un poco en contexto de lo que es el objetivo de esta jornada. Nosotros desde el 2021 que empezamos a analizar un poquito el tema de la gestión institucional y la historia clínica propiamente dicho, nos enfrentamos a ciertas situaciones que nos empezaron a preocupar desde lo que es la funcionalidad propia del sistema IFO, la historia clínica electrónica, la necesidad de hacer trazabilidad de los casos, de los pacientes, cómo generar un sistema más amigable para el cobro y cómo esto realmente está cumpliendo con los fines que nosotros esperábamos de la historia clínica, que eran fines didácticos, de investigación, de compromiso de rendir, tener un registro de lo que es la actividad asistencial que se realiza con los pacientes, con la respuesta y la connotación legal que eso tiene. El año pasado, justo ahí estoy viendo a Fiorella Apelo, que está en el Zoom. Fiorella presenta los resultados de su tesis de maestría, me toca, están en el tribunal, y me di contra la pared de que todas las sospechas que teníamos con respecto al registro de la historia clínica eran ciertas. Definitivamente tenemos un subregistro muy importante. Y esto repercute en la gestión interna de la institución, repercute en nuestra rendición de cuentas que hacemos con la sociedad, pero repercute en el usuario que si desea tener un registro de lo que se hizo como actividad asistencial, no lo va a conseguir de manera fiel, porque hay un gran subregistro de la información. Y eso tiene una connotación ética y una connotación legal. De hecho, ya estamos en algunas dificultades con algún caso en particular, que ahora la facultad tiene que salir, como se dice el término legal, litigar, no, ¿cómo es? ¿Qué tiene que hacer? Buscar los argumentos para poder demostrar lo que realmente se hizo en un tratamiento. Entonces, nosotros hicimos hace unos meses la primera jornada asistencial, donde se vieron más aspectos de tipo pedagógico y curricular con respecto a la asistencia clínica, en el marco de un nuevo estatuto que define la asistencia clínica como una función sustantiva para las carreras de la salud. Y esta sería una segunda jornada en lo que queremos un abordaje más operativo de qué es lo que está haciendo el servicio de registro y admisión de pacientes, un abordaje desde el software, las mejoras que se están incorporando y cómo debemos hacer para que el registro sea óptimo y refleje adecuadamente lo que estamos haciendo, que si a un paciente se le da el alta, definitivamente quede cerrada esa atención. ¿Es así? Bien. Y por último, incorporar lo que es el marco legal para dar tranquilidad de algunas dudas que a veces se tienen con respecto a las firmas de la historia clínica, pero al mismo tiempo para que generemos el compromiso de la importancia del registro fiel. Finalmente, abrir una instancia de intercambio y de preguntas y de ver algunos mecanismos que permitan racionalizar la historia clínica, quizás disminuir la cantidad de información que tenemos que colocar a fin de que es mejor que haya menos información, pero que esté completamente cargada, a que haya mucha información para cargar y después no verificamos nada y lo que es el resultado es totalmente ineficiente. Así que le voy a dar la palabra a los primeros compañeros que van a hablar del software. Bueno, buenas tardes a los compañeros, a los odontólogos que están en el Zoom. Eh, Supongo que también habrá alguna otra persona que no sea de odontólogo, alguien de algún servicio o un estudiante. La idea un poco planteada por el decanato y lo que voy a presentar hoy es darles un pantallazo de las cosas cruciales que tenemos que considerar en lo que es la administración de la historia clínica y cómo ingresar los datos, algunas cosas nuevas que se han hecho en este último tiempo, como para poder allanarle el trabajo al que ingresa los datos y que sea un poquito más amigable. Es verdad que tenemos un subregistro, como decía Mariana. Yo me acuerdo en la época de estudiante, teníamos historias clínicas papel que quedaban muchas veces en la mochila de los estudiantes. Con la llegada de la historia clínica digital y el registro solamente por la vía digital, hay datos que ya no se pierden, si bien hay un subregistro, hay datos que ya no se pierden y ese ingreso de pacientes está registrado. Por otro lado, tenemos una historia clínica en la que no nos exige un mínimo de llenado. Era uno de los principales
problemas que teníamos con otras versiones digitales previas que exigían un mínimo, entonces un mínimo alto de llenado, capaz como un 80% de la historia clínica para poder guardar, y eso en ese momento fue visto como una contra, y bueno, la técnica se diseñó a los inicios de 2017 por ahí, con abierto este mínimo de llenado, que creo que estamos ahora en un momento de reevaluarlo y volver a poder analizar y tener un mínimo de datos obligatorio, ¿no? Eso nos tenemos que dar esa discusión como institución. Sí, sí. Bueno, finales de atención. Lo que quería dejarles remarcado es cómo poder hacer el correcto registro de algunas cosas en los pacientes. Nosotros, cada atención generada en un paciente tiene un estado que nos indica el proceso de llenado de su historia clínica y en qué está ese paciente. Si nosotros no completamos ese final de atención, lo que nos va a pasar es que cuando queramos recabar la información no va a estar disponible en forma correcta. Entonces, el final de atención es un concepto que se ingresa en el parte diario de un paciente. O sea, cuando el paciente viene a la consulta y yo finalizo mi relación con ese paciente, ya sea por múltiples motivos que ahora los vamos a ver, tengo que poner en el parte diario del paciente, que está dentro de la ficha general del paciente, una palabra clave que va a finalizar esa atención. La atención va a quedar en un estado finalizado, en un color rojo, que es rastreable a futuro. ¿Ah? Como dice ahí, deben ser seleccionados desde el predictivo. En el parte diario del paciente ya hay un predictivo cargado que es nutrido por nosotros mismos, o sea, si hay finales de atención que no están considerados o prestaciones que no están consideradas, en el momento las podemos nosotros ingresar. No precisamos pedirle a la empresa que hace el desarrollo que ingrese ese parte diario que no está. Es necesario que todos los pacientes tengan un final de atención y permite realizar la gestión de los pacientes y administrar la base de datos en forma correcta. Pasa nomás, Fede. Acá lo que se muestran son los finales de atención que hoy por hoy están cargados. Al principio empezamos con 3 o 4, ahora estamos en esa cantidad de finales de atención. Todos esos finales de atención son palabras clave que están dentro del predictivo, que al seleccionarlas y guardar, obviamente, ese parte diario y que el docente lo firma, el estado de esa atención queda con esa palabra clave, ¿no? Desde alta hasta abandono de tratamiento inconcluso, el paciente no se pudo contactar, bueno, son múltiples, pueden haber más, o pueden haber algunos que no sean 100% correctos, pero este es un inicio que tenemos hoy y que lo tienen que saber todos, que cualquier paciente que viene a facultad se atiende y finaliza su relación con el estudiante, el docente o con la institución, tiene que tener un final en su parte diario con estas palabras clave para poder nosotros después rastrear. Eso como primer punto a tener en cuenta y muy importante. Después, lo que son las derivaciones, ¿no? Esto también, capaz que ustedes no le ven lo relevante, pero ¿qué pasa con las derivaciones? ¿Y qué pasa con la información que nosotros cargamos en los pacientes? ¿No? Va por ese lado. Cada clínica recibe las derivaciones del servicio de registro o desde otra clínica, cuando uno identifica que el paciente tiene que ser direccionado a otra disciplina. Y ahí es responsabilidad de cada docente administrar esa base de datos, entre comillas, que tiene cada unidad académica, ¿no? Cada clínica. El servicio de registro siempre lo que hacía era enviaba una lista, la mayoría de veces papel, obviamente, de los pacientes que están direccionados a cada unidad académica, dependiendo las necesidades odontológicas. Al momento, hoy por hoy, esa derivación se hace a través de la historia clínica. Quiere decir que Alicia, del servicio de registro, recibe los pacientes, se los diagnostica y se los envía a las diferentes clínicas. Esas clínicas reciben dentro de un apartado dentro de la historia clínica, que lo pueden ver cada docente de su clínica, puede ver qué pacientes fueron enviados, desde dónde fueron enviados, qué motivo de consulta tienen, el horario en el que pueden concurrir, bueno, varios datos que le hacen a poder, el docente poder elegir a qué estudiante poder redireccionar, en qué horario o lo que fuera. Es responsabilidad del docente de asignar esos pacientes a los diferentes subgrupos o a los estudiantes directamente. Al momento de asignar el paciente, ese paciente que estaba en una lista que se llama pacientes sin asignar, que claramente se puede identificar, pasa a ser un paciente de la clínica, va a ser un paciente en atención.
es importante, como dice ahí, tomar la derivación correcta y editarla para completar el proceso de asignación, ¿no? Esto quiere decir que cuando el servicio de registro envía una derivación con un motivo de consulta a una clínica, el docente, en vez de crear una nueva atención o derivación, tiene que tomar la que le envió el servicio de registro. Esto lo que nos va a permitir es que, como dice ahí, ¿qué pasa si creamos más de una atención? O sea, el paciente me lo envía de registro, yo entro al paciente y creo una nueva atención, aparte de la derivación que me envió el servicio de registro. Ahí lo que va a pasar es que para un mismo motivo de consulta el paciente va a tener dos atenciones, o una derivación y una atención. Eso implica que cuando yo voy a rastrear qué cantidad de atenciones, voy a tener una atención que va a estar sin atender, que es la que envió el servicio de registro, y la atención que sí se atiende es la que se crea nueva. Y así el estudiante, a su vez, también cuando atiende al paciente puede crear una nueva. Creamos unos sistemas de alertas que le indican al estudiante, bueno, ya hay una atención para ese paciente en su clínica. De todas maneras, necesita crear otra, si no, tome la que ya está creada y atienda con esa. Estas son las cosas que hacen a que la información final luego esté errónea. Si yo quiero sacar, bueno, cuántas atenciones se crearon en determinada clínica para determinado paciente y puedo tener datos duplicados, atenciones que no estén con datos correctos. O sea, el concepto de atención es de lo más complejo que tiene la historia clínica, pero es una herramienta que nosotros tenemos para indicar que el paciente vino, que el paciente tiene un motivo de consulta y que ese motivo de consulta tiene un proceso que finaliza con un estado de atención como lo que habíamos visto antes. Es necesario que se tome esa atención, no se cree una nueva, podemos seguir creando herramientas para que el usuario identifique que tiene que tomar la atención que viene de registro o de otra clínica y editarla, agregarle grupo, agregarle estudiante, y de esa forma con eso atender. Acá lo que se ve ahí es lo que yo les decía, dentro del apartado que dice clínicas y servicios, en la parte superior derecha, cuando estamos en una versión web desde una compu, ahí hay varias pestañas, una que es mis pacientes, mis estudiantes, prestaciones sin dar visto y pacientes sin asignar. Esto claramente son herramientas de gestión que fuimos construyendo dentro de la historia clínica. Si bien la historia clínica está enfocada en los datos de un paciente, vimos la necesidad de crear herramientas de gestión docente para poder, bueno, por las cualidades que tiene el servicio odontológico. Entonces, el paciente sin asignar, ahí lo ven, cédula, nombre, teléfono, motivo de derivación, horario, la fecha y desde dónde viene. Ahí esa tabla a su vez tiene filtros, donde uno puede filtrar por horario, por motivo de consulta, por la clínica de origen. A su vez, esa tabla se puede exportar a una tabla y desde esa forma se puede imprimir, se puede gestionar de otra forma. Y si no, ahí se van tomando los pacientes y se van asignándoles estudiantes. ¿Qué pasa hoy en día? Tenemos varias cátedras o varias clínicas con muchas pestañas de estos de pacientes de años hacia atrás sin tomar. O sea, tenemos pacientes que no tienen atenciones, no tienen estudiantes asignados ni tratamientos realizados. Capaz que alguno de esos pacientes sí se atendió, pero no se registró, entonces siguen figurando ahí. Una de las propuestas es, bueno, hacer que cada clínica haga una depuración de esta situación, capaz que tomando una fecha límite, 1 año, 2 años, no sé lo que se considere, como para poder hacer una depuración de estos pacientes. Y serían capaz que serían los que tendrían la prioridad, son los pacientes que primero se reciben en facultad, los primeros diagnosticados. Ese paciente probablemente muchas veces vuelve, si uno entra en su parte diario, va a ver que volvió al servicio de registro y volvió a diagnosticarse porque no fue llamado. ¿Ah? Cuando el paciente es efectivamente asignado a un estudiante, pasa a la pestaña de arriba de mis pacientes. Y ahí uno también puede filtrar, bueno, por estudiante, qué estudiante, cuántos pacientes tiene cada estudiante. O sea, es una herramienta de gestión que me permite poner el nombre de un estudiante y que me muestre qué estudiantes tiene cada paciente y el proceso de atención que tiene ese paciente. Si ustedes ven, al final hacia la derecha de la tabla, donde dice estado, ahí uno puede ver en qué estado está el paciente. Ahí ese estado eran los estados que veíamos al principio, ¿no? Si una atención está programada, quiere decir que se creó y nunca se completó ningún dato. Si está atendida o vista, quiere decir que el parte diario hay algún dato completo. Pero después, nosotros lo que necesitamos ver es que todas esas prestaciones o esas atenciones están en un final, cuando se termina la atención del paciente. Esté de alta, o al paciente abandonó, o no se pudo contactar, o se reasignó, o se derivó. ¿No? Sí. ¿Cómo quieren? Sí. Sí. Si se van a muchas preguntas, ¿por qué las hacemos al final?
Sí, si volvemos para atrás, la anterior. Ahí, la paciente sin asignar, abajo hay un botón que dice exportar. Si vos apretás ahí, te muestra el mismo dato que tenés ahí, pero en Excel. ¿Ah? Si nosotros estuviéramos al día con los pacientes, esa tabla estaría como en cero. Sería lo ideal, ¿no? Lo que tenemos que también tener presente, que esto es un cambio grande que hay referente a la mensajería que existía antes en la historia clínica, que es que esa información que se muestra ahí se retroalimenta en tiempo real. El paciente se asigna, sale de esa tabla, pero todos los docentes están viendo lo mismo. Antes teníamos una mensajería que cada docente gestionaba su mensajería. Si vos querías ver si el paciente efectivamente había sido asignado a alguien, tenías que entrar al paciente. Ahora, lo que estás viendo ahí es lo que está para asignar. Entonces, cualquier docente de esa clínica puede entrar ahí y asignar los pacientes. Después tenemos lo que son los reportes. Los reportes son herramientas nuevas que se han generado en base a necesidades que hemos visto. Entonces, son herramientas que pueden acceder ciertos usuarios con rol de administrador por ahora o a pedido de algún docente, en donde lo que acaba de tomar un poco de importancia es lo que yo le mencionaba de los finales de estado. Acá yo le puedo pedir al sistema, en un rango de fecha que le puedo poner ahí, un estado. Si yo quiero, soy la cátedra cualquiera, ¿no? Soy AFUR, soy anatomía patológica, lo que fuera, lo que selecciono, lo puedo seleccionar ahí donde dice servicio clínica. Yo puedo poner una clínica, un servicio o lo que fuera, o varios. Los tiraría hacia la derecha donde dice incluidos, ¿no? Y a su vez le pediría un estado. O sea, quisiera, o por ejemplo, de endodoncia, quiero ver cuántos pacientes de endodoncia están de alta y control en 3 meses. Quiere decir que yo los voy a tener que llamar. Yo pongo un rango de fecha, pongo ese estado, pongo la clínica que quiero ver y ahí el sistema me va a tirar también la cantidad de pacientes con su teléfono, la cédula, el nombre y el teléfono del paciente. Y bueno, de esa forma poder gestionar. ¿Qué pasa si esos pacientes no tienen un final de estado? Yo no los voy a poder levantar desde acá esta información. Voy a estar perdiéndome pacientes que les di de alta y los quiero controlar. Si yo no le puse en el parte diario alta y 3 meses, esos pacientes no me van a figurar acá. Entonces depende mucho de cómo se llene esa información. Si ustedes ven, ahí tenemos todos los finales de estado, están cargados a la izquierda, donde dicen estados, y le puedo pedir uno o varios al sistema, y una o varias clínicas. Y a su vez, si selecciono una clínica, le puedo pedir subgrupos de esas clínicas también. ¿Ah? Este es uno de los reportes más importantes en cuanto a la gestión y a la auditoría de esos pacientes. ¿Ah? Si yo quiero ver si una clínica, en qué estado, cuántos pacientes tiene programados, o sea, quiere decir que se les creó una derivación, esa derivación llegó a la clínica, pero nadie lo atendió en esa clínica. Yo le pido a determinada clínica, mostrarme todos los programados, me los va a tirar ahí, y bueno, son pacientes que efectivamente no se atendieron. Le puedo mostrar el servicio de la clínica, mira, tenés todos estos pacientes, vos me estás pidiendo más pacientes para atender, y tenés todos estos que aún no se les dio trámite. Y después tenemos otros reportes que también no se ven los títulos, pero a ver, dale otro, Fede. No, pasa para atrás. No se ven los títulos de que le había puesto. Bueno, son 4 reportes más. Uno es cantidad de pacientes atendidos. También le ponemos un rango de fecha y le pido, bueno, qué cantidad de pacientes atendió cada clínica. Me tira la cantidad, en ese rango de fecha, la cantidad de pacientes que fueron atendidos. Para un paciente, para que sea atendido, tiene que tener cualquier estado que sea diferente al programado o a datos guardados. Quiere decir que ese paciente efectivamente tiene algo completo en el parte diario. Y bueno, pues nos va a mostrar ahí por servicio las cantidades, ¿no? Después lo que nos muestra es cantidad de prestaciones. Todas las prestaciones que se cargan en el parte diario las tengo en una base ahí. Yo le puedo pedir, bueno, mostrarme todas las extracciones, las exodoncias que se hicieron en un rango de fecha y me va a mostrar por clínica o por servicio cuántas exodoncias se hicieron, ¿no? En un rango de fecha que yo le marque. Después tenemos otro reporte que es pacientes sin atender, que es efectivamente un paciente que vino al servicio de registro, se lo diagnosticó y después nunca más nadie lo atendió. Pasó un tiempo y nadie más, ni siquiera una de las clínicas referenciadas, lo atendió a ese paciente. Y después hay otro reporte más, que no lo veo ahí, que no me doy cuenta, pacientes sin atender.
cantidad de prestaciones. Y está, no. Paciente sin atender. Está, pasá nomás, Fede, no. Bueno, acá quise ponerles esto como para tener un poco en cuenta, ¿no? La veracidad de los datos depende del correcto uso de la historia clínica. O sea, casi todas las personas que vienen a buscar un dato de historia clínica se sorprenden porque no les cierran los datos, pero es porque en general el usuario no está completando correctamente los datos. Entonces, si nosotros no hacemos el esfuerzo de que los datos estén correctamente llenos o de la mejor forma o que ciertos datos estén presentes, después no vamos a poder ir a buscar ese dato o levantar la información o gestionar de la mejor manera. Lo primero que tenemos que hacer es comprender las variables que hoy por hoy tenemos funcionando. Entendiendo las variables sabemos de qué manera el sistema releva esos datos y bueno, y saber lo que pedir, porque mucha gente o muchos docentes a veces vienen a pedir un dato que efectivamente la historia clínica capaz que no lo está levantando de la forma que uno cree, o hay que hacer, correlacionar diferentes tablas, o sea, eso, por eso es entender de qué manera el sistema releva los datos es importante. Después, crear dinámicas de trabajo claras y eficaces en diferentes cátedras y servicios. Hoy nosotros, en cada servicio, en cada lugar, la atención de los pacientes es como le parece al encargado. Nosotros lo que tenemos es, en ciertos servicios a veces funciona armar una estrategia de, bueno, el paciente viene, entra, lo diagnosticamos, llenamos tal dato, o sea, no tenemos una política ni de los estudiantes, o sea, ni desde siempre, debo decir, bueno, brindarle un espacio al llenado del dato. Es algo que lo dejamos por general para el final, y después, a veces al final no sucede el llenado de ese dato porque terminó la clínica, los estudiantes se fueron, el docente se fue, no hay nadie que me firme ese parte diario, y el día de mañana, ese dato, si no se completó en ese día, capaz que no lo vamos a poder después ir a buscar. El llenado de datos en tiempo real, esto es importante para esta clínica porque muchas de las fechas y horarios que se ponen cuando uno llena datos son en forma automática. Si el paciente viene hoy y yo el parte diario lo completo en una semana, va a quedar con fecha de una semana y eso legalmente no es lo correcto. Tenemos un periodo de transición en el que tenemos un detalle de eso que se hizo. Yo le puedo poner, le hice una exodoncia al paciente, le hice una resina y corresponde a tal fecha, pero legalmente no es lo más válido. Tenemos esa transición porque cuando empezamos a usar la historia clínica, muchas cosas ya se habían hecho en los pacientes, entonces el dato había que cargarlo igual. Pero estamos en un momento que por lo menos el parte diario del paciente tiene que completarse en tiempo real. Y bueno, después lo que hablamos con algunos docentes es definir un mínimo de datos a completar en las diferentes sesiones. O sea, nosotros no tenemos hoy por hoy un mínimo de datos que le exigimos al estudiante. Sí, de palabras, bueno, completen el parte diario, por lo menos qué es lo que se le hizo, lo que queda con la fecha, pero capaz que estamos en un momento de evaluar la historia clínica y decir, bueno, estos datos tienen que estar cuando yo le doy guardar. Si no, la historia clínica capaz que no me deja guardar. Eso sería como lo más relevante a ponernos a pensar un poco. Y finalmente tenemos algo que desde el año pasado se está gestando con Federico, bueno, una propuesta que ya en realidad venía desde antes, no hubo presupuesto en algún momento como para poder hacerlo, y es poder generar presupuestos y que estos presupuestos y estos tickets de pago queden en la historia clínica. Y bueno, lo que se hizo fue un proceso de licitación, que terminó el año pasado, la empresa que ganó la licitación empezó a trabajar y ya está funcionando. Hoy por hoy lo que tenemos es un sistema mixto donde los estudiantes o los docentes completan un presupuesto de un paciente, ahí obviamente dice lo que el paciente tiene que pagar, bueno, hay ciertas validaciones por parte de los docentes que son necesarias para que el paciente pueda ir a la tesorería a pagar, pero lo importante de esto es que el ticket de pago del paciente queda registrado sin depender del estudiante o del docente, porque el sistema de tesorería en el momento que cobra, automáticamente se comunica con la historia clínica y ese pago queda acreditado en la historia clínica. No depende de que un estudiante tenga un ticket firmado en el bolsillo, en la mochila, ni que el estudiante, ni que el docente, ni que el paciente también lo tenga. Porque a veces cuando un paciente venía a hacer un reclamo, si el paciente no venía con el ticket pago, ese reclamo no se podía comprobar si el paciente efectivamente había pagado determinado tratamiento. Hoy por hoy tenemos, obviamente el registro de papel sigue quedando, porque al paciente se le entrega un ticket, pero tenemos el registro de historia clínica de, bueno, quién pagó, quién hizo ese presupuesto, quién aprobó ese presupuesto.
Entonces tenemos muchos más datos que teníamos antes y que no dependen a veces del error humano, ¿no? Porque se completa en forma automática. Pasando más fe, a su vez, estos presupuestos que están cargados actualmente es lo que está en papel, está digitalizado, es muy sencillo de utilizar, donde se selecciona qué tipo de paciente, qué tipo de disciplina o qué tipo de grupo de prestaciones tenemos que hacer. Y bueno, después se seleccionan, ¿no? El docente va a aprobar con su usuario y su clave, va a aprobar ese presupuesto y en ese momento el presupuesto llega a tesorería. Si es el docente el que carga el presupuesto o es el, el que está en el servicio, en la ventanilla del servicio y es el que genera el presupuesto, automáticamente no precisa que un docente lo firme, pero sí si es un estudiante. Entonces, bueno, de esa forma es que venimos trabajando. Sí. La idea un poco es, no sé si vieron el arancel que tienen los departamentos, que tienen los ítems y que aparte tiene el 1 cuando era de ACE, el 2 cuando era particular. Entonces todo eso está como homologado, perdón, al sistema este nuevo. Entonces nosotros tenemos una sección que elegimos el tipo de convenio, es decir, si era particular, ACE, AFUR, acá están los de la escuela de graduados, que muchas de estas, elegir acá no quiere decir que vaya a cambiar un precio. Es más, la mayoría de las veces son los mismos precios, pero para una parte de trazabilidad y de que para que tesorería necesitaban esa información para cargar los pagos, ya de acá tiene que estar correctamente cargado. Y después tenemos los diferentes departamentos que le decíamos antes, que eso ha generado ciertas confusiones de nomenclatura, que era un departamento. Sí. Ahora lo pusimos más como disciplina o clínica, ¿no? Pero ahí elegimos el tipo de ítem, si va a ser una cubeta individual, de prótesis completa, y después los ítems acá. Los van cargando, el docente los valida como valida el parte diario y eso hace que automáticamente le aparezca en tesorería. Yo le pedí a Nico el micrófono para aclarar que esos presupuestos que se forman ahora estamos como en una especie de discusión a ver qué validez le dábamos, porque la idea también era no generar información basura en el sistema y que de repente viene un paciente, se le cae el presupuesto, pero el paciente nunca fue a ventanilla, después desapareció por meses, años incluso, de repente viene, aparece, va, paga, porque le habían dicho, paga esto, le deja pagar porque en tesorería no tiene ni idea, aparece algo pendiente de pagar y lo paga. Entonces estamos viendo de darle validez semanales, mensuales, incluso que un presupuesto no pueda pasar de un año a otro, de un año lectivo a otro por un tema de ajustes por IPC y eso que está cargado con un precio y después cambia para otro después. Entonces, eso es algo que no sé si después alguien quiere opinar, pero estamos en evaluación. Y la otra pata importante es que el sistema permite toda la comunicación que permitía antes los papelitos, es decir, creo capaz que lo decías en la próxima ventanilla. Yo era por esto otro, pero ya que agarré el micrófono. Ahí aparece, ven, laboratorio, farmacia, tipo de ítem clínica, laboratorio, farmacia. Es decir, los ítems tienen una cualidad incorporadas en cada uno de ellos. Puede ser un ticket solamente clínico, como puede ser un ticket de diagnóstico de prótesis completa, lo cual el paciente va, paga, eso permite que le den los materiales en farmacia. Entonces ahí van a poder ver que entrando al sistema, el asistente o quien sea que le va a dar esos insumos, va a ver, está pago, te doy los materiales. Si es una cosa de laboratorio, por ejemplo, que ya es un poco más compleja, está pensado para que vaya a la ventanilla del laboratorio central, que centralice la recepción de todos los trabajos en esa ventanilla. En el laboratorio se anota el ingreso, veo que pagó, anota el ingreso y anota el egreso también. Entonces, para darle cierto rastreo a toda esa dinámica de trabajo. Por ahora estamos en etapa de pruebas, es todo muy ideal, pero esperemos que funcione. No, está bárbaro lo que decía Federico, que lo tiene claro porque fue uno de los gestores de todo esto y bueno, y esa visión de poder tener esa información o esa comunicación con la farmacia, con el laboratorio. Hoy por hoy la funcionalidad está, no es una funcionalidad que te la exija obligatoriamente el sistema, pero sí es algo que si nosotros queremos
tener datos a futuro, vamos a necesitar usar. De ahí vamos a depender de los asistentes que estén en farmacia, que validen un material que se entrega al estudiante, y a su vez vamos a depender de las personas que trabajan en el laboratorio para que marquen que un trabajo se recibió, que el trabajo está en proceso o que está terminado. Pasame más, Fede, la próxima. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto de contemplar estados en los ítems, ¿no? Yo pagué una resina y esa resina tiene un estado. La resina, como es un tratamiento que es clínico, que yo voy a la farmacia y le pido al asistente la resina, me la da, y bueno, y con ese ticket solamente voy a poder levantar una vez esa resina y eso va a quedar visto en la historia clínica. El asistente, si no ve otro ticket de pago libre, que no esté validado, no me va a poder dar otro. Bueno, son cosas que van a ser flexibles, obviamente, como siempre ha sido, dependiendo también un poco de los docentes y cómo gestionen la clínica, pero sí nos va a permitir esto, ¿no? Administrar recursos, ¿ah? En cuanto con toda esta información, trazabilidad en los procesos, información para los usuarios, porque el estudiante o el docente va a saber cuando un trabajo, más allá que hoy el sistema del laboratorio anda muy bien, la mensajería del laboratorio anda bien, sin necesidad de que alguien nos mande un mensaje o de tener que llamar al laboratorio, vamos a poder ver si el trabajo está terminado o no. Y bueno, y la posibilidad de esto que venimos manejando de obtener datos con la información que levanta todas estas planillas, ¿no? Que creo que es, si nosotros a futuro queremos saber cuántas resinas se hicieron, el dato más claro lo vamos a sacar de tesorería, de las resinas que fueron a pagarse, ¿no? Más allá de que hay muchos trabajos que se hacen con un costo cero bueno, sí, o es parte de la asistencia que brinda facultad, pero bueno, nosotros para poder regular un poco el gasto, para poder las compras o lo que fuera, tenemos este dato que antes se hacía a ojo, se hacía con papeles y bueno, y era más difícil de recabar. Creo que por ahí terminamos. Es mucha información, pero bueno, estas cosas a su vez también saberlas que las trabajamos persona a persona, ¿no? Con los diferentes encargados de servicio y cátedras, pero hoy es como una visión un poco más general. Así que nada, espero que sirva y que cree esas dudas, esa incertidumbre, como para acercarse a Federico, a mí, a la unidad de informática, estamos ahí. Así que nada, muchas gracias. Bueno, me encantó esta jornada, me pareció fantástico cuando me llamó Mariana para hacerla. Yo soy la mala de la película, soy la que nadie quiere y los estudiantes me odian, los docentes también, varios. ¿Sí? Varios. Bueno, a ver, Fede, parece que no pasa. ¿Vos sos el pasado oficial? A ver. Ahí, una menos. Bueno, era ¿qué nos dejó la pandemia, ¿no? De todo lo malo que tuvo la pandemia, para el servicio de registro fue fantástico. Nosotros éramos esto, 2 sillones, en una sala totalmente oscura, no teníamos ventana, era deprimente, ahora estamos acá, en este hermoso lugar compartiendo con urgencia, con algunas peleas, pero compartiendo con urgencia. Tenemos 3 sillones que nos pertenecen, y que para mí es el mayor logro que tenemos, que es para el higienista. Pretendo lograr en un futuro no muy lejano un higienista permanente para el servicio de registro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dejó también? ¿Se acuerdan de aquellas colas interminables y los números y la gente que se peleaba? Bueno, ahora tenemos una agenda web. Entonces, esa agenda web tiene un usuario que podemos generar la agenda de registro, la agenda de quirúrgica y la agenda de CLIAS. ¿Sí? La de CLIAS es de uso interno, no está abierta al público para que los pacientes se puedan anotar. ¿Sí? ¿Cómo generamos estas agendas? Según las necesidades de cada uno de los servicios y las consultas que le hacemos a cada uno de los catedráticos de quirúrgica, nos piden determinado número de pacientes en cada día. Entonces, esta es la de registro, el lunes es el día que tenemos más cargado, el martes no tenemos consulta porque está el curso de legal, y los demás días, según las disponibilidades de nuestros docentes, vamos a atender por cada turno 20 pacientes. Entonces, los ponemos 10 y 10 para poder darnos un tiempo razonable. ¿Sí? Esta es la agenda de quirúrgica, dependiendo de las necesidades. Tercero tiene menos estudiantes, cuarto y quinto tienen un número más razonable, y esto es según los 15 de cada mes se abre la agenda. Antes le pedimos al docente, le decimos cuántos pacientes querés o cuántas sesiones te abrimos de pacientes para que vengan. Además de esto, le llega lo que se deriva por la IFO, como les dijo Nico. Esto es lo que nos da el sistema.
registro nos manejamos así, de la misma manera sale el de quirúrgica, pero tratando de subsanarles un poquito más o darle menos trabajo, le mandamos un mail a cada uno de los docentes con una planilla de Excel. Y al principio pretendemos que nos la devuelvan si el paciente viene, porque este es un paciente que no está y que no pasó por registro, se autoanota y puede anotarse para quirúrgica porque no hay lugar, o para registro porque hay lugar, y viceversa, no es el paciente que necesitaría. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo ve el paciente? ¿Cómo se busca el paciente? Bueno, va a ir a la agenda web, como cualquier agenda web de la ¿sí? Ahí va a tener los días en verde y se va a ir anotando siguiendo las características que tiene el sistema. Esto se pidió específicamente, porque nos pidió Pablo en un momento, que el paciente viniera solo, porque en quirúrgica el paciente venía acompañado con un niño, con otro, y era bastante difícil de manejar. Entonces se fue poniendo, y esto es variable, según las necesidades y según lo que pida cada uno de los catedráticos, podemos ir modificando. Y lo importante acá es que si no va a venir, a sabiendas de que no va a venir, nos manda un mail y nosotros podemos sacarlo de la agenda. ¿Sí? Al paciente le llega una confirmación vía mail, o pudo imprimir, que me pasé una, puede él propio imprimir su ticket o traerlo en el celular. ¿Sí? Entonces, le llegó el mail, viene al servicio de registro. No puede venir a la consulta. Si hay números vacíos, es decir, agenda verde, por decirlo de alguna manera, el propio puede borrar, lo deja libre y se anota. El tema es que cuando no hay más lugares vacíos, no se puede borrar. Es ahí cuando el paciente debe mandarnos un mail a nosotros para que lo borremos. Es una tarea muy sencilla, la hacen los dos administrativos que tenemos, que en realidad son fantásticos los chiquilines, y vuelven a dejar libre ese día para que otra persona se anote. Paciente anotado, llega al servicio de registro, nosotros entramos por esta puertita del costado, no somos menos importantes, a pesar de que nuestra puerta es más chica, la de urgencia, y venimos a esta ventanilla que la compartimos. Una vez que llega ahí, vamos a llenar la info. No te rías vos de mí. Sí. El paciente se agendó y hay agenda libre, se puede borrar. Sí, él, es decir, me agendé para el lunes, no puede. Entonces nos manda un correo y nosotros lo borramos. Suele no mandar. Sí. Es una agenda web como cualquier. Las opciones son en los horarios, sale un horario tal cual. Voy para atrás. No, el paciente ve cirugía, ve registro, no ve CLIAS. Hay dos agendas abiertas, registro y cirugía. CLIAS es interna, la solicitó Ronald para manejar, son muchos los pacientes de CLIAS, entonces para manejarlo tiene una agenda interna, no es visible. No la hacemos a registro. Lo que pasa que generalmente se llena antes la de registro que la de cirugía, entonces la gente viene a también se anotan en Bedelía, se anotan, como están todos los recursos iguales en la agenda web, todos los recursos de la universidad. Se anotan para el título, se anotan para cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, entonces cuando llega acá llenamos la IFO. Esta parte normal, quedan muy chiquitas para tratar de hacer la captura, le pasó lo mismo que a Nico a mí. ¿Sí? Entonces le rellenamos esto, y esta parte importantísima, ¿sí? Que antes nadie la llenaba y que ahora la tenemos ahí. Y los pacientes que ya tienen un registro en la IFO no permite avanzar con nada, por suerte, si no llegamos al registro social. ¿Sí? Una vez entonces que el paciente está en la ventanilla, que el funcionario administrativo la nota, que corrobora que haya sido agendado correctamente en la web, pasa este estado que es el programado. Con esto, el paciente atraviesa la puerta de registro y lo vamos a ver nosotros. ¿Por qué hago un parate acá? La Facultad de Odontología tiene desde el 2019 la historia clínica electrónica registrada en AGESIC. ¿Sí? Entonces, después de muchas idas y venidas, logramos hacer eso y nos quedan dos bases por registrar. Comprometo a la doctora que tiene que registrar su base, al doctor Gainer que no está acá, que también tiene que registrar su base. ¿Sí? Es necesario que todas las bases de datos de la facultad estén registradas en AGESIC sí o sí, si no, no podemos utilizarlas como elementos de investigación. Y ahora que pasa a ser una pata importante
están obligados y combinados a registrar sus bases de datos, podemos ayudarlos en el proceso, no es muy sencillo. Entonces, cuando llegamos acá, nos obligaron a tener este tipo de registro, entonces tenemos un registro en papel y un registro en la IFO. Y lo más importante de esto es esto, y que hoy día la 18331 es la que más, supongo que la vas a mencionar, es la que más nos compromete. No podemos darle al estudiante el celular del paciente si no tenemos la firma del paciente acá. Pero como todo documento de consentimiento no se firma en blanco ni antes, se firma después. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico de ese paciente, llenar su odontograma, que esto lo estamos haciendo sí o sí todos los docentes de registro y estamos calibrados porque pretendemos en un futuro poder llegar a sacar algunos datos de acá. ¿Sí? Una vez que llenamos ese odontograma, completamos el parte diario y ahí aparece el visto docente y la finalización con la correspondiente derivación. En este caso, el paciente fue derivado a la clínica de higienistas, como dice acá arriba, ¿sí? Desde registro lo derivamos a higienista y obviamente que va a estar programado, porque recién salió del servicio y aún nadie lo atendió. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vemos en la clínica de higienista y corroboramos que en este caso, que me sorprendió, nefasto, ¿sí? Tenemos 9 higienistas y tenemos 2.310 personas derivadas entre el 22 y el 23 a higienistas. ¿Sí? Eso, además de sacarlos por los reportes que nos mostró Nicolás, lo podemos sacar de acá. Entonces tenemos 462 páginas de 5. Esos son todos los pacientes, porque yo filtré 22-23 que fueron derivados a higienistas en estos 2 años y no fueron atendidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué más hacemos en registro? ¿Sí? Controlamos todos los pacientes que hayan sido atendidos. Entonces vamos a ver el control de la actividad del estudiante. Y acá es donde me empiezan a odiar. Van al semestre 10 y no le autorizamos el semestre 10 porque deben historias. Aunque no lo crean, hay estudiantes que deben historias, como pueden llegar a ver acá, desde años inmemoriales, el 17, el 18, y nunca llenaron la historia. Entonces ahí hay un trabajo muy arduo del servicio de registro en subir a cada uno de los estudiantes a las correspondientes clínicas para que completen los datos que no completaron en su momento, arriesgándonos a incurrir en errores legales, como que estamos completando en el 2023 un dato del 2016, 17, no tanto, del 19, digamos, que fue cuando empezó la IFO, con la salvedad, como los escribanos vale decir que ponemos todos los datos pertenecen a tal fecha. ¿Sí? Entonces, vemos cuáles fueron los pacientes que se atendieron por ese estudiante, le decimos que están programados, como dijo Nico, si dice datos guardados o programados, no hay parte diario. Y eso es lo que les exigimos a los estudiantes. No podés tener prestaciones sin parte diario. Algo le hiciste. Por lo menos no me atendió, no lo encontré. ¿Sí? Pero una prestación finalizada para que la podamos rastrear tiene que tener. ¿Sí? Esta chica, lo tomé siempre la misma chica, después de un tirón de oreja, completó y tiene todos vistos. ¿Sí? Entonces, estamos en condiciones en este momento de subir a firmarle el semestre 10. También que vemos los tickets de pago, gracias a Dios, esto ya no lo vamos a tener que controlar más. Gracias a Dios no, gracias a Fede y a la plata que puso la Facu para hacer la historia clínica de TIC. Porque esto es así. ¿Por qué le pedíamos la firma del docente acá? Porque te presentaban siempre el mismo ticket, siempre el mismo ticket, siempre el mismo ticket. Entonces, para cada prestación tienen que subir el ticket firmado y como ven acá con fecha para evitar que no se paguen las prestaciones correspondientes. Entonces, buscamos los tickets de pago y también vamos a ver qué pasa con el archivo complementario. Cuando las radiografías son tomadas por la facultad, no hay ningún misterio porque la sube la facultad. En este caso la sube el estudiante. Yo subí esta, me gustó este odontoma, y lo subí para que vean. Pero, ¿qué pasa con clínicas como endodoncia? Genio. Fui a la especialidad porque quería encontrar algo bien, porque en el preclínico no todas están bien. En el preclínico no, en el pregrado. ¿Sí? Entonces, todo esto es una maravilla. Con que haya la placa inicial y la placa final es suficiente. Pero tampoco le damos el visto bueno si no están estas dos cosas, porque después el paciente nos reclama y qué es lo que podemos defendernos.
todo lo que no esté registrado implica no haber sido realizado. Entonces, si no está acá, no es válido. Y se enojan porque no suben, ¿sí? Entonces hay bastantes inconvenientes. Entonces, esto es lo que hacemos con el estudiante, ¿sí? Imagínense todo el trabajo administrativo que tiene el servicio para controlar estudiante por estudiante, ¿sí? Que si el docente lo controlara, nosotros era así de rápido, tac, 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 ¿sí? Que vamos a la clínica. Yo tomé acá periodoncia, nada contra periodoncia, pero es una clínica representativa, ¿sí? Como le mostró Nico, tenemos mis pacientes, mis estudiantes, prestaciones sin dar visto y pacientes sin asignar. Entonces vamos a ir viendo cada uno de esos, que también lo hacemos, porque me dicen, no tengo pacientes. ¿Cómo no tenés pacientes si tenés 10 hojas de pacientes sin asignar? ¿Sí? Entonces, vemos cada uno de ellos, cuáles son los estudiantes que cursan, ahí vamos a revisar al estudiante, porque el estudiante puede estar en 2 o más cursos a la vez, después vamos a ver cuáles son los pacientes que ese estudiante tiene en atención, y ahí vamos a todas las diapositivas que les mostré antes. Y las prestaciones sin dar visto. Miren acá, por ejemplo, periodoncia tiene durante este año, ¿sí?, 2 prestaciones, 1.585 prestaciones sin dar visto entre el 2022 y el 2023. No saqué operatoria porque sabía que estabas, ¿sí? Entonces, sigamos. ¿Qué pasa con los pacientes sin asignar? Esto es lo que más me preocupa, porque esta gente, miren, se anotó, esperó, los 15 se abre la agenda y el 16 ya no hay lugar. Entonces logró venir, gastó su boleto, vino, lo revisamos, lo pusimos y nadie lo llamó. ¿Sí? Entonces, esto me preocupa porque acá tengo 230 pacientes que vinieron en el 2023 que no fueron atendidos en periodoncia. Es un nada con lo que no tengo atendidos de higienistas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hacemos con respecto a cada una de las clínicas. ¿Sí? Entonces, en definitiva, no sé si tienen alguna pregunta, pero para resumir, el paciente se agendó, el paciente vino a la institución, el paciente se anotó en la ventanilla de registro y entró a la clínica. En la clínica hacemos todo esto, lo registramos, va a radiología. Una cosa que dijo Nico y que es muy válida es que los servicios están funcionando fantástico con la parte de tickets. Urgencia y radiología no tienen inconvenientes. No sé cómo están funcionando las clínicas, ¿sí? Muy pocos son los que se están escapando de urgencia, por lo menos los días que estoy yo, que no soy del servicio, pero estoy como vigilante. Por la nueva parte económica de la IFO. Sí. ¿Ah? No, está correcto. Hay prestaciones que se hacen sin costo para el paciente en el IFO. ¿Hay docentes sí. autorizados para eso? Porque en papel éramos alumnos docentes autorizados. Solo el titular. De la misma manera que el papel, solo el titular. ¿Sí? Es un casillero que dice costo cero, se marca en cualquier prestación, tiene validez de poner costo cero, y bueno, la firma el encargado. La hace solo el encargado. La validación, vos lo podés generar, pero para que tenga valor y lo puedan hacer y te den lo que corresponda, la tiene que validar el docente. Hay servicios como, por ejemplo, nosotros cuando hacen la práctica de higienistas, que no tiene costo el detartraje. El servicio asume el costo ese, entonces ahora vamos a tener que empezar a poner costo cero, si no, no lo van a poder aplicar a la historia clínica. Bueno, entonces después que hicimos todo esto, volvemos a la IFO, nosotros hacemos la derivación en la IFO y lo mandamos a la clínica. Y sí o sí, como lo dijo Nicolás, y lo voy a repetir, tenemos que llenar la atención utilizando la atención que viene de registro, los datos clínicos, los archivos, todos los archivos complementarios, que ahora el ticket va a quedar no visible porque está la parte electrónica del ticket, pero no así el consentimiento. La idea es que el consentimiento lo pueda firmar el paciente a través de la cédula con chip. No es muy difícil, hay instituciones en que lo hacen, pienso que lo podamos hacer nosotros. Y por supuesto que el presupuesto, ¿sí? Y dar el alta.
Se supone que si el paciente está de alta, va a venir a control y va a ingresar nuevamente en lo que es el sistema de registro. Yo siempre digo algo que cae mal, pero es bueno, tenemos un Mercedes-Benz porque es excelente. Yo viví la historia, yo creo que soy una más vieja que en el grupo, salvo Silvana, ¿no? Viví la historia, no, porque antes que lo diga, porque me miró así, toda la historia clínica, desde la DOS que hizo el Garoto, desde la Rediente que no era muy amigable y todas las modificaciones de la IFO. Es lo mejor que hemos tenido hasta el momento. Entonces tenemos un Mercedes-Benz y lo alimentamos a queroseno. Entonces no va a funcionar bien. ¿Ah? Y creo que depende gran parte del docente, hago mea culpa, es el responsable número uno, porque si el docente le exige al estudiante, el estudiante lo hace, pero no hay exigencia del docente. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. En primer lugar, felicitar a la decana y al equipo que han trabajado en la organización de esta instancia. Me parece que es muy importante, sobre todo aportar en la temática que parece o es una cuestión cotidiana quizá para los que manejan la herramienta, pero es muy importante la reflexión sobre estas cuestiones que si bien uno maneja cotidianamente, la reflexión sobre estos aspectos nos permite visualizar las posibles problemáticas que podamos tener y aportar en la mejora de los procesos. Me parece que de eso se trata y bienvenida a la iniciativa y desde mi lugar trataré de aportar lo que entiendo que es representativo de los principales conceptos en el tema. Es con esta, ¿no? A ver. Ahí. Bien. Bueno, aquí aspectos a tratar. La Facultad de Odontología y de Historia Clínica, la visión de la realidad institucional, la normativa aplicable, vamos a ver la normativa que básicamente es de relevancia en la temática, los conceptos y principios de relevancia que son recogidos en las normas, el acceso a la historia clínica odontológica y las hipótesis que serían en principio admisibles y las problemáticas que podemos llegar a tener en esas hipótesis, dictámenes de interés de la unidad de control de datos personales. Ellos tienen dictámenes sobre los distintos temas y bueno, hay un par de representativos que traigo para mostrarles y reflexiones finales que podamos compartir. Sí, no me deja. Ah, ¿sí? Ahí. Bueno, bien. Ahora sí. El marco normativo a nivel nacional regula la historia clínica electrónica integrada del Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso es la primera conclusión a lo que me llevó el análisis que pude hacer de nuestro sistema normativo. La Facultad de Odontología no se encuentra comprendida en el sistema tal cual se encuentra previsto actualmente. La Ordenanza 1085 del Ministerio de Salud Pública aprueba el plan de adopción de la historia clínica nacional, la electrónica nacional, y detalla el conjunto de instituciones que considera prestadoras de salud que resultarían comprendidas en ese sistema. La caracterización de las instituciones no los voy a agobiar con esto, pero para que tengan un parámetro, miden usuarios y allí van a ver que detalla servicios públicos de salud otorgados por entidades públicas, colectivos, y ahí detalla e incluye el hospital de clínicas. Ahora, lo traigo a colación para que tengamos presente la peculiaridad que tenemos en la institución, en nuestra institución. En tanto, Facultad de Odontología desarrolla un componente asistencial de suma relevancia. Lo que tenemos que tener presente es que en realidad deben cumplirse de todas formas los parámetros que indica la historia clínica electrónica nacional y la normativa que por ende la regula. O sea, no es admisible entender que porque no estamos comprendidos en el elenco de instituciones que en principio la normativa prevé, nos apartemos, porque en realidad hay leyes que son transversales a todo el sistema normativo y bueno, eso requiere una interpretación y por eso les traigo a colación este tema. En materia de datos, les pongo la ley de datos personales y la documento de firma electrónica. Esos son los dos instrumentos de mayor relevancia en la temática.
En materia de historia clínica, que lo que hago es una interpretación o una aplicación analógica de la que se encuentra prevista para la historia clínica nacional, es la ley 18.335 sobre derechos y obligaciones de pacientes, usuarios de servicios de salud. O sea, que hay varias disposiciones que hacen especial énfasis en lo que es historia clínica, y el decreto número 242 del 17, que trata acerca de los mecanismos de intercambio de la historia de la información clínica con fines asistenciales. La definición. Acá, lo trae por el lado de lo que se debe cumplir, y vamos a ver que el decreto ya nos da una definición de lo que es historia clínica, por lo menos para tener al menos una idea de lo que el ordenamiento jurídico considera que es una historia clínica. Acá lo que nos dice que lo que debe ser. Lo que debe ser una historia clínica es completa, escrita, y en el caso electrónica, donde figure la evolución del estado de salud, del nacimiento hasta la muerte. Acá les hago la puntualización de que obviamente la enfoca al lado médico en muchos aspectos, pero nosotros tenemos que trasladar esos conceptos en el caso del campo de la salud, en el campo odontológico, digamos. La historia clínica constituye un conjunto de documentos no sujetos a alteración ni destrucción. Esto vamos a ver que es muy importante por diversos principios que regulan la historia clínica. Es propiedad del paciente, y el acceso de terceros requiere como principio general el consentimiento previo informado. Esa es digamos, la definición que trae por lo que debe cumplir esta ley. El decreto 242 ya nos da una definición de lo que considera historia clínica. Es el conjunto integral de datos clínicos, sociales y económicos referidos a la salud de una persona desde su nacimiento hasta su muerte, procesados a través de los medios electrónicos, siendo el equivalente funcional a la historia clínica papel. La equivalencia funcional es un principio que lo que hace es dar igual valor a lo que teníamos en papel antes a lo electrónico. Es simplemente dos aspectos fundamentales que concluimos. Tiene un valor legal específico, la historia clínica, y es propiedad del paciente. Son dos cuestiones que no van a resultar menores por diversos aspectos que vamos a ver a continuación. La ley de documento y firma electrónica es relevante porque la historia clínica es un documento electrónico, como tal. El documento electrónico es una representación digital de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación o almacenamiento de archivo. Eso es una definición de documento electrónico. Después tenemos dos conceptos que son relevantes. Uno, cuando firma la historia clínica, lo que está haciendo es una firma electrónica. Entonces, la firma electrónica, lo que define la ley son un conjunto de datos que se encuentran anexos al documento, asociado de manera lógica con el mismo. Es un medio de identificación, pero a su vez de verificación y de fehaciencia de esa firma. Aquí hay dos grados, la firma electrónica común y avanzada, dependiendo de los requerimientos que debe cumplir. No los voy a aburrir con esto, pero hay requerimientos de interoperabilidad, de seguridad, y son las dos variantes que la ley prevé de lo que serían las firmas. Dependiendo de lo que cubre el sistema que tenemos de historia clínica, es si es electrónica común o avanzada. Es básicamente por los mecanismos de seguridad. La fecha electrónica, otro concepto que viene por el lado de la inalterabilidad que vamos a hablar luego. Es el conjunto de datos que en forma electrónica son utilizados como medio para determinar el momento en que se ha efectuado una actuación. Vamos a ver que la misma importancia que tenía en la historia clínica papel nosotros para registrarse el momento en el cual se atiende y se realiza un determinado procedimiento, la misma relevancia la va a tener en el soporte electrónico. Hay conceptos básicos que hay que tener presentes. Hoy nombraron uno, que es una base de datos. Y eso hay que tener presente que una historia clínica es una base de datos. Como tal, hay que cumplir determinados requisitos de registro y de cómo debe tratarse esa base de datos. Les traigo simplemente a modo de concepto, que es uno de los conceptos básicos de base de datos, que es el conjunto organizado de datos personales que son objeto de tratamiento y procesamiento electrónico o no, cualquiera fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso. ¿Qué es un dato personal?
Esto es muy importante, porque en realidad cuando la historia clínica va a contener un sinnúmero de datos personales y a su vez hay una subclasificación en datos sensibles. El dato personal es cualquier información de cualquier tipo referida a una persona física o jurídica determinada o determinables, que permita de alguna forma su identificación. No lo dice así, pero en definitiva es eso. Estoy identificando a alguien con un dato personal. El dato sensible, como su clasificación, vamos a ver que se toma en consideración determinados aspectos para darle esa nota. En realidad, hace referencia a datos que revelen origen racial, étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas, morales, afiliación sindical e informaciones referidas a salud o vida sexual. Entonces, lo que evidentemente podemos ver es que la historia clínica esencialmente se compone de datos sensibles. Derecho a la comunicación de los datos. Los datos que son contenidos en la historia clínica solamente van a poder ser comunicados a los efectos del cumplimiento de los fines relacionados y con el, digamos, previo consentimiento del titular de los datos. De alguna forma lo trajeron a colación hoy de qué se podía comunicar y cómo. Eso es muy relevante porque hay en sinnúmero de actuaciones que ignoro, pero me animo a decir que deben tener interoperabilidad entre distintos sectores de la facultad o fuera, deben comunicarse datos y es muy relevante guardar de nuevos parámetros en cómo se comunican y a quién y qué hay que hacer previa y durante eso. Entonces aquí lo que se dice es que bueno, que deben ser para el cumplimiento de los fines que específicamente se tienen, ¿no? Y bueno, fundamentalmente vinculados a la atención del paciente. Perdón, ¿qué se pasó? Hablaba del previo. Está lento el... A ver si quizá manual. Sí, sí. Después de esto. Después. Y esto lo traigo como excepción. La regla es el consentimiento. Es meramente cuando sea por una cuestión de emergencia que, a ver, es quizás obvio, pero de repente la persona está en una inconsciente o no, lo que fuera, y evidentemente, digo, hay que atenderlo, hay que acceder a la historia y bueno, y de repente ahí no voy a recabar un consentimiento para pasar a determinado sector que tiene que acceder a la información para poderlo atender. Es una circunstancia muy excepcional y que por eso la ley prevé. Pero les reitero, hay que medir muy bien frente a qué circunstancias nos enfrentamos para poderlo hacer. Con parámetros de razonabilidad, siempre en pos de la atención del paciente, ¿no? Principios aplicables en materia de historia clínica. Acá se prevén en el decreto determinados principios. Finalidad. Los datos contenidos en la historia clínica deben ser usados con el fin para el cual fueron recabados, fundamentalmente asistencial. Veracidad. Debe reflejar la situación veraz y fiel del paciente y la totalidad de los datos que correspondan recabar en ese momento para posibilitar, primero, que el paciente tenga una historia clínica completa, después hay otro principio que lo recoge, pero además que refleje fielmente su situación. Completitud hace referencia a eso, o sea, a que sea completa, exacta. Reserva. La información clínica obtenida a través de la historia es esencialmente reservada, lo que significa que debe mantenerse justamente a reserva de la institución y solamente acceden a ella las personas autorizadas que más adelante vamos a ver quiénes son. Información. El paciente tiene derecho a ser informado acerca del contenido de la historia clínica y los datos que están contenidos en la misma. Y accesibilidad, que el paciente tiene derecho a acceder a la historia clínica y obtener una copia de la misma. Tiene que estar accesible en todo momento dentro de parámetros razonables. La historia clínica legalmente tiene valor y autenticidad probatoria. ¿Qué significa esto? Que por sí misma hace plena fe de la atención, del procedimiento
y de la información que se recoge en la misma. Claro, esto lo va a cumplir cuando en realidad yo cumplo los principios que vimos. Si en realidad tengo una historia que no es completa, que no es exacta, que no cumple los parámetros recogidos en la norma, no va a ser una historia que en realidad, si bien formalmente pueda tener la autenticidad como todo documento que en principio es recabado por la administración, en realidad no va a tener el valor probatorio requerido, digamos, en una instancia eventual. Ah, perdón. A ver para atrás por las dudas si había otra. No, está bien. La seguridad de las historias clínicas electrónicas. Cada institución con competencias legales para tener en su base historias clínicas debe tener parámetros de seguridad para el manejo y para la administración e identificación de quienes acceden a las historias a los efectos de garantizar justamente hay, por la relevancia de los datos que se tienen en esa base, el acceso esencialmente tiene que ser garantizada la seguridad del acceso, el control y los registros que se tienen de los mismos, ¿no? Acá van a ver que justamente de la mano de lo anterior, el control del acceso y las modificaciones. Debe quedar debidamente registrados y disponibles los accesos que hay a las historias clínicas y en ningún escenario puede eliminarse o alterarse la información. Porque mal puede ser una historia que sea fidedigna y que represente la verdadera situación del paciente si es manipulada y alterada. Más allá de que podemos estar cometiendo algún ilícito, desde el punto de vista asistencial, es nada deseable que la historia clínica sea alterada. Entonces, lo que prevé esto justamente que deben garantizarse mecanismos a través de los cuales se asegure la inalterabilidad y el control del acceso. Y si se hace una corrección, que a veces es necesario hacerla, que quede justamente, bueno, la fecha de la corrección y la nueva firma. O sea, no va a retrotraerse a lo anterior. Va a haber una nueva actuación en la cual queda registrado ese evento, digamos. El acceso. ¿Quién puede acceder a la historia? ¿El titular o un apoderado? Apoderado en debida forma, con poder general, legalmente otorgado. De principio, no hay duda que el titular y un apoderado podrían. Personal habilitado institucionalmente, por supuesto, en realidad el personal que inherentemente tiene que manejar la historia clínica y que opera. Evidentemente tiene que acceder y está autorizado para hacerlo. Personal que va a estar, en el caso de la especificidad de odontología, por personal docente y, bueno, y estudiantes que hagan las prácticas correspondientes eventualmente. Acá tengo dos cuestiones. La orden del juez competente y el requerimiento fiscal. Uno como principio general podría decir, bueno, me llega una orden, tengo que otorgar lo que sea. Ni un extremo ni el otro. ¿Y por qué? Por los derechos que están en juego aquí. Yo le decía que en todo momento, y quedó abajo, pero en realidad como principio general debe requerirse el previo y consentimiento expreso del paciente para suministro a terceros de historia clínica. El tema es que hay veces que evidentemente hay que trasladar a terceros, ya sea por circunstancias de atención médica o eventualmente por cuestiones judiciales en la historia clínica. Supónganse que nos llega y nos ha pasado en decanato un requerimiento del Ministerio Público de una persona, no sé, que haya sufrido presuntamente violencia, y bueno, llega que se haya atendido aquí, y bueno, nos piden la historia clínica, eso nos pasó. En ese caso puntual, lo pongo como anécdota, se tuvo que negar el acceso. ¿Por qué? En realidad, porque el fiscal, como tal, y lo prevé la norma, tiene que tener el previo consentimiento informado del paciente, inclusive si es una causa penal, para poder acceder a la historia clínica. En el caso se da la peculiaridad de que la persona se atendía en clínicas y acá. La fiscal habló conmigo y me planteó, tengo la situación de un paciente de la universidad, claro, de afuera no saben, no tienen cómo saber, desde el punto de vista del organigrama nuestro, que el clínicas era de ACE también, pero era de ACE, exacto, era de ACE,
y a su vez me había referido que en la clínica se había atendido. Yo le dije, perfecto, el consentimiento lo tuvo para ACE, que está correcto, para clínicas también tenía consentimiento, pero la persona no sabía que éramos odontología, por eso también hay que unirlo con lo anterior. El Hospital de Clínicas está integrado al Sistema de Historia Clínica Nacional. Nosotros aquí estamos desgajados, digamos, más allá de que en los hechos se cumpla un componente asistencial de igual o mayor relevancia, la ley como tal no lo previó y bueno, habrá que sería deseable que a futuro, bueno, eso cambie, pero eso será cuestión de reformas a futuro. La realidad de la historia que hoy por hoy la situación es así. Entonces, en ese caso dijimos, no, en realidad la norma, y ahora la voy a leer porque es interesante verlo, pide el expreso consentimiento para facultad de odontología en el caso. Yo comprendo que en realidad puede haber un consentimiento para ACE o para clínicas, pero facultad de odontología tiene una base de datos independiente y como tal, al no estar integrada al sistema de historia clínica nacional, al fiscal no se la podíamos otorgar. Por supuesto, nos pusimos a disposición y uno no es que no esté colaborando, que en realidad, y como operadores hay que tener presente que cuando se manipula información personal y datos sensibles, no son propiedad de la institución, son propiedad de la persona y estamos obligados a proteger eso. No obstante lo cual, cuando hay un deber legal hay que cumplirlo. Y hay veces que, bueno, si eventualmente hay que otorgarlo sin el consentimiento, se otorgará. Eso es más complejo, lo vamos a ver ahora. Pero les voy a leer para que vean lo que dice la ley, justamente, que les decía. Dice, la historia clínica es propiedad del paciente, será reservada y solo podrán acceder a la misma los responsables de la atención médica. También se discute si es admisible que diga la familia. ¿Qué es la familia? Si me preguntan, a mí no ofrece parámetros de seguridad, yo la verdad, se me presenta a cualquier persona, no la otorgaría. O sea, si no es el titular o un apoderado, obviamente, salvo una situación de emergencia, de urgencia, que a la persona hay que acceder al dato para poderlo atender. Y a su vez, el Ministerio de Salud Pública cuando lo considere pertinente. También, esto claro, dice el Ministerio de Salud Pública porque está pensando en la historia clínica nacional. No nos olvidemos que estamos transpolando conceptos. Entonces dice, también podrá ser solicitada directamente al prestador de salud por el Ministerio Público es el fiscal, es lo mismo, cuando se trate de historia clínica de una víctima de un delito cuya investigación tenga bajo su dirección, siempre que recabe previamente el consentimiento de aquella, o en su caso de la familia, y a los solos efectos de la acción penal. Entonces la ley lo que me está diciendo aquí es, perfecto, el Ministerio Público puede acceder en una causa penal previo consentimiento de la víctima y de la titular de la historia clínica, ¿no? Me imagino una situación de violencia doméstica o cualquiera que, bueno, la persona fue atendida en facultad y hay constancia de lesiones y se quiere acceder. Es una prueba que es relevante en ese procedimiento y la víctima consciente y se accede sin problema. Ahora, ¿qué ocurre? La orden del juez competente. Aquí lo que tenemos es que en realidad no se prevé la situación del juez. Lo que se dice es que en realidad el juez podría acceder en una causa X, en un procedimiento, y habría que analizar. Yo entiendo que si hay una orden de la justicia en la cual se releve a la institución y haya una orden, en principio habría que analizarla con detenimiento. No hay nada escrito. Entiendo que donde la norma no distingue no deberíamos hacerlo nosotros. Si pide el consentimiento para el fiscal, en principio para el juez no lo estaría pidiendo y habría una orden legal. No lo podemos generalizar, habrá que analizarse caso a caso. No es menos cierto que la ley de datos personales, en el literal B, lo tenía por aquí para leérselos textual, porque a veces uno habla de memoria, pero bueno, lo que dice básicamente es que se puede acceder, aquí la tengo. No será necesario el previo consentimiento cuando se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal.
Entonces aquí, en el caso del juez, como no tenemos previsión específica, tendríamos que conciliar los artículos de la ley de pacientes y usuarios con la norma del acceso a la información pública. Por eso yo les digo, en tanto la norma releva del previo consentimiento a los efectos del ejercicio del poder del Estado, pareciera ser que lo que se quiere decir es no obstruir a la labor de la justicia si hay una orden del juez. Habrá que estudiar, no es generalizable, pero quiero que se queden en mente como principio general, no se debe otorgar a ningún tercero de la historia clínica la información sin previo consentimiento, ¿no? Caso a caso se irá analizando. Es muy difícil agotar la casuística y es muy complejo además los casos que se pueden plantear. 2 dictámenes, no quiero agobiar más por la reiteración de normas, pero en realidad es pertinente estar presente que este dictamen considera que el artículo 18 de la ley 331, que es la protección de datos personales, indica que la recolección y tratamiento de los datos sensibles solo pueden realizarse con consentimiento expreso y escrito del titular, cuando median razones de interés general, autorizadas por la ley, y cuando el organismo tenga mandato legal para hacerlo, o cuando existan finalidades estadísticas o científicas, en ese caso disociadas. Eso es una excepción, pero obviamente la persona no va a estar vinculada y no va a poderse identificar. Vieron que en ese dictamen se recogen varios de los conceptos que estuvimos viendo anteriormente. Y el último, que la historia clínica es propiedad del paciente y usuario del servicio de salud y se encuentra bajo la custodia del prestador de salud. Esa ajenidad es relevante. Nosotros estamos custodiando algo que nos es ajeno y como tal hay que proteger esa base de datos y tratarla como tal. Hay datos sensibles que tienen una protección especialmente legal y hay consecuencias penales en caso de que esa información se difunda sin autorización y sin cumplir los parámetros que la norma nos habilita a hacer. Y básicamente se recoge que se van a observar para ello los principios y las obligaciones previstas en la normativa. Hasta aquí llegué. Espero que no haya sido mucha la reiteración normativa, pero es necesario traer esa colación otros elementos. Quizás simplemente a modo de cierre, recordar que este es un instrumento que quizás cuando fue creado se pensó más en una finalidad didáctica y de investigación y no se tuvo tan presente el componente legal o incluso el componente ético que luego lo empezamos a abordar un poco más. Es muy difícil pensar en historia clínica y responder todas las preguntas y toda la casuística que podemos llegar a tener. Creo que los principios que mostró Andrés de completar los datos de manera completa, valga la redundancia, y de manera fiel, es uno de los pilares para poder cumplir con lo demás, y lo demás decanta solo. Quizás un tema que es importante, y es que en facultad hemos tenido dificultades específicas con respecto a repetición de tratamientos. Y uno tiene que pensar, bueno, si voy a repetir un tratamiento, tiene que quedar claro en la historia clínica qué tratamiento se repite, por qué se repite y qué pasó que lleva a que ese tratamiento se repita. ¿Por qué surgen estas jornadas? Porque nos empezamos a dar cuenta que quizás la forma en que se maneja la historia clínica por un número nada despreciable de docentes de esta institución es como superficial, para no decir irresponsable. Entonces, si uno pide, yo voy a hablar de ejemplos, ingreso por tercera vez a un bloque quirúrgico. Lo primero que hay que hacer es ver la historia clínica, porque una persona ingresa por tercera vez para la misma prestación a un bloque quirúrgico. Y no tengo antecedentes que me den respuesta a eso, el problema lo tenemos nosotros. Porque yo no sé si a alguien lo ingresan 3 veces para hacerse una apendicitis, me imagino que no. Bueno, me imagino que esas cuestiones las tenemos que tener claras. Entonces, son cuestiones que a veces parecen menores, pero estamos hablando de una serie de aristas que tiene el uso de historia clínica que después hacen muy difícil los procedimientos. Por ejemplo, si uno quiere advertir cuánto es que le ingresa a la institución por lo que aporta a la comunidad. Porque la asistencia se sostiene porque la comunidad aporta con sus ingresos. Hoy no lo podemos determinar de manera confiable, porque no tenemos datos precisos. Si queremos saber específicamente cuántos usuarios transitan por la institución por año, hoy no lo podemos saber.
Si queremos saber cuántos implantes se colocaron, cuántas restauraciones plásticas se hicieron, cuántas prótesis se hicieron en un año, hoy no lo podemos saber. Todo eso, ¿por qué? Porque no cargamos bien la información o porque no la cargamos. Entonces, el mismo instrumento que es didáctico, que tiene fines de investigación, que tiene fines de rendición de cuentas hacia la sociedad, porque nosotros como institución pública tenemos que rendirle cuentas a la sociedad de qué hacemos con los fondos públicos, y que tiene fines legales y que se basa en principios éticos, bueno, eso es la finalidad de la jornada era pensar un poquito en todas esas variables y si no participa mucha gente, por lo menos ser promotores de generar un pequeño cambio, al menos, en lo que es un instrumento que no se basa en una práctica que no está integrada en el sistema, en una institución que no es un servidor público, pero que usamos la analogía de, perdón, de prestador público, pero que es el único con estas características que da respuesta a las necesidades más importantes de la sociedad. O sea, es una cuestión totalmente contradictoria, pero que tenemos que dar respuesta. Y además es un instrumento que no aporta el Estado. Lo pagamos en esta institución. ¿Cuánto es que estamos gastando por historia clínica? En el módulo de tesorería salió 1 millón de pesos. Solo el módulo de tesorería. Mucho más pagamos por la historia clínica. Lo paga la sociedad, lo pagan los fondos de libre disponibilidad, lo paga convenios con Santander. No tenemos apoyo del Estado para esto, no tenemos una integración al sistema para esto. Entonces, generamos un instrumento que a veces nos genera dudas si podemos hacer esto. Yo diría, de la historia que tenemos ahora, no agregarle nada más. Dejarla como está y empezar a simplificarla de forma tal de asegurarnos que hay una información básica, mínima, que la vamos a cargar, que la vamos a tener, que va a ser confiable, que va a permitir investigar con ella, pero no seguir complejizándola porque lo único que estamos haciendo es promoviendo que no se use. Entonces, yo prefiero subir un PDF de un consentimiento informado y que me lo critiquen a que no haya consentimiento informado en la historia clínica. Después, si hay que guardarlo en un baúl, en el salón del 4.º piso, al lado de fisiología, los guardamos todos ahí. Pero es importante que esté. Eso con el consentimiento informado, con un CPO. Ahora algo que generó mucho ruido fue cargar información obligatoria inicial cuando se recibe al paciente. Bueno, lo que a veces le genera ruido a alguien que le toma 2 minutos más puede ser algo que fortalezca y haga más robusta la institución. Entonces, simplemente para entender que abordar el tema de historia clínica no es solamente pensarlo desde el punto de vista legal o desde el punto de vista didáctico o desde el punto de vista de conveniencia de la gestión institucional. Es todo un paquete. Nos falta mucho, pero una vez que ya la institución genera estos mecanismos de intercambio, está en condiciones también de después empezar a exigir que las cuestiones se cumplan como se deben cumplir y si no, si hay un incumplimiento, bueno, ver qué caminos se tienen que iniciar en ese sentido.